Muchas gracias te damos, Padre, en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor. Donde tu palabra nos enseña que donde están dos o tres reunidos, ahí estás tú, Señor, y aquí estamos más que eso, Señor. Porque esa es tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta, Señor. Te pedimos, Padre, que abran los ojos de nuestro entendimiento de cada uno de tus hijos, Señor, para que tu plan y tu propósito, Señor, se lleve a cabo, Señor, sin que falte cosa chica ni grande. Abre, Señor, nuestra mente, abre nuestro corazón, que tu Espíritu, Señor, gobierne, Señor, con poder y justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. A esta predicación la titulé Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tenemos a Jesús, todo lo vamos a lograr. Sin Él, ni una hoja del árbol vamos a poder mover. Y por eso mucha iglesia está batallando, mucha iglesia está angustiada, está temerosa porque muchas cosas no se le están dando. Pero Dios a través de su palabra nos va a enseñar de qué manera vamos a recibir lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Y vamos a comenzar en Filipenses 4:12. Y esta es la carta que Pablo le manda a los filipenses. ¿Ya lo tienen? Y dice así: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay momentos en los cuales uno como iglesia, como pueblo de Dios, vienen sufrimientos, vienen tiempos de prueba, vienen momentos en los cuales pareciera que nada nos está saliendo bien. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En esos tiempos en los cuales padecíamos hambre, su Espíritu Santo nos daba la fuerza y la fortaleza para salir otro día más adelante con vida. Y había momentos en los cuales estábamos saciados y que tanto alimento teníamos que no lo aprovechábamos como era. De tal manera que tenemos que ser buenos administradores. No tenemos que ser hombres derrochadores de la bendición de Dios. Porque si nosotros no aprendemos de su palabra, siempre vamos a estar batallando. En Eclesiastés nos habla de tiempos y temporadas. Hay tiempos de gozar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cegar. Y si usted no va conociendo los tiempos que se están manifestando aquí en la tierra, usted va a batallar. Porque si usted va a gastar en una temporada donde están los tiempos difíciles y donde no esté fluyendo la economía, el día de mañana usted va a sufrir. Tenemos que aprender de la palabra y de esos tiempos de los cuales nos está hablando el Señor. Nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes para pedirle la sabiduría y la revelación de qué decisión es la que vamos a tomar nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, sobre nuestros hijos. Porque una mala decisión de la cabeza de familia va a repercutir sobre su descendencia. Tenemos que aprender. Cuando sufrimos por ignorancia. Nosotros ya no nos debemos de sufrir cuando estamos en las cosas de Dios, cuando tenemos una relación.
Porque Él a través de su palabra nos va enseñando de qué manera debemos de caminar y qué decisiones debemos de tomar. Por eso el mundo sufre y se desboca, no como una persona, como un animal, porque tiene el poder y todo lo quiere comprar, todo lo quiere tener. ¿Y qué acontece? Después vienen los tiempos difíciles y es donde está sufriendo porque no está aprendiendo de las cosas de Dios. Pero nosotros no somos como el mundo. Nos dice su palabra de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo, yo tengo que vencerlo, porque yo soy su hijo, tú eres su hija, tú eres su hijo. Y para Él no hay acepción de personas. Entonces tenemos que aprender de su palabra para llegar al crecimiento y a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Si nosotros no practicamos lo que Él nos está enseñando, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros vamos a perecer, porque ¿es Jesús o eres tú? Y si yo soy yo, y si yo soy yo, o sea, nada tiene que ver con Jesús. Él es el gran yo soy. Él debe ser el todo en tu vida, en mi vida, en su pueblo, en su iglesia. Porque Él va a venir por una iglesia gloriosa. Pero para que sea gloriosa, tiene que caminar en obediencia. Para que vivamos sin santidad. Porque sin santidad nadie va a ver el rostro de nuestro Señor. Que hay momentos que padecemos hambre, sí. Que no tenemos, sí. Pero eso fue nuestra ignorancia. Ahora, en las manos de Jesús, no podemos decir que nos está faltando las cosas. No podemos ni debemos de decir. Porque como tales son sus pensamientos, tal es Él. Si tú dices que te falta, pues porque así son tus pensamientos. Porque de nuestro Padre es el oro y la plata, es el mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habitan. Entonces nosotros todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. No porque yo sea, no, porque Él es el que me da la fuerza para hacer las cosas y decir, no, yo todo lo puedo. Me va a costar esfuerzo, disciplina, ordenar mi vida. Pero si yo me someto a su voluntad, yo todo lo voy a hacer. Y no hay cosa que no pueda realizar en su nombre. Porque si yo lo quiero hacer en mi voluntad, dice su palabra que ni una hoja del árbol se mueve. No es en mi voluntad, es en su voluntad. Y eso es lo que tenemos que aprender. Que tenemos aflicciones, momentos que tenemos, es porque no hemos aprendido los tiempos y las temporadas. Hay tiempos en los cuales se ve que la nación está fluyendo, la economía está fluyendo, y hay momentos en que se paraliza. Y esos son los tiempos que nosotros tenemos que aprender. Aquí nos enseña su palabra. Cuando José interpretó los sueños de Nabucodonosor. Él interpretó los sueños del faraón también, que iban a venir 7 años de escasez y 7 años de abundancia. ¿Qué tuvo que hacer? Preparar esos 7 años en los cuales iba a haber abundancia sobreabundante, para cuando vinieran esos 7 años de escasez, como buen administrador, él siguió viviendo. No solamente esos 7 años, sino siguió viviendo más. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de su palabra.
y no siempre estar viviendo al día. Porque si nosotros estamos viviendo al día, yo les voy a decir una cosa, solamente los animales son los que viven así. Porque cuando un animal, llámese como se llámese, si es un animal salvaje, si tiene hambre sale a buscar. Y cuando ya se sacia, queda tranquilo y en paz. Cuando vuelve a tener hambre, lo mismo vuelve a hacer. Y nosotros no somos animales, nosotros somos hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Y tenemos que vivir nuestra vida, caminar el presente viendo nuestro futuro. Si usted está caminando en el presente y está viviendo el presente y usted está en el presente, usted va a sufrir el futuro. Usted tiene que caminar en el presente y ya visualizando el futuro. Con Cristo Jesús, no fuera de Jesús. Porque aquí nos está enseñando que con Cristo es el que Él nos da la fuerza. Y todo lo vamos a lograr. Si nos disciplinamos, si dejamos que nos corrija, que nos instruya. Pero si queremos ser nosotros, vamos a perecer. Por eso mucha iglesia se ha apartado de las cosas de Dios. Porque no ha entendido el plan y el propósito que Dios tiene para cada una de sus vidas. Vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 4. Y este pasaje nos relata la historia del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel vivía en el desorden, en el pecado. Porque Dios estableció a la tribu de Leví para que fuera la que ministrara la palabra para su pueblo de Israel. Mas sin embargo se fueron apartando del camino que Dios ya había establecido para la tribu y para el ministerio de Leví. Y vemos que aquí poquito en el capítulo 3 es cuando Dios le empieza a hablar a Samuel. Le empieza a hablar a Samuel. Y dice que Samuel no conocía la palabra de Dios. Y que él estaba en el lugar santísimo porque desde niño a él lo consagraron para el servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que cuando Dios le empezó a hablar, lo primero que le dijo fue que iba a venir una destrucción sobre Elí y sobre sus hijos. Elí era el sacerdote del pueblo de Israel. Y sus hijos eran los que ministraban también el ministerio de sacerdocio. Pero como Elí, como padre y como cabeza, no los reprendía, no los exhortaba, por eso Dios levantó a Samuel. Y lo primero que le dijo, el que escuche lo que voy a decir, los oídos le van a retumbar. O sea, no porque está uno aquí, crea que ya está uno salvo, crea que ya uno ya todo lo puede, y que ya todo lo tiene, y que no. Todo es a través de obedecer la palabra de nuestro Señor. Dice del versículo 1, capítulo 4, la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Efed desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos.
Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. ¿A quién le estaban echando la culpa? El Señor es el dueño de todo, es Dios. ¿Por qué no reconocían que eran sus pecados? Lo cual los exhibió y los entregó a una derrota. El pecado te va a exhibir. El pecado te va a destruir. Por eso fueron vencidos. Con el arca y sin el arca fueron vencidos. Porque el arca representaba a Dios mismo estando ahí con ellos. Pero ¿qué tiene que ver Dios con el pecado? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada tiene que ver. Dios va a pelear la batalla por sus hijos, por los que se esfuerzan para obedecer su palabra, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ahora que hasta le estaban echando la culpa al Señor. Así es la gente cuando está fuera del orden que Dios establece a través de su palabra. Busca ver a quién culpar, pero no quiere reconocer que el problema es él mismo. Y aquí se trata de reconocer, porque si tú reconoces, tú vas a ser renovado y transformado y vas a ir llevando ese crecimiento que Dios tiene preparado para tu vida. Si tú no reconoces, de ahí vas a ir para atrás como los cangrejos. Y vemos que estaban hablando del Señor. ¿Y a quién? Pues usó a los filisteos para que nos derrotaran. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allí el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Omni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra tembló. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos, que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Mejor los filisteos estaban reconociendo a Dios. Cuando el arca del pacto llegó al campamento de los hebreos, gritaron tan fuerte que dice que la tierra tembló. Y se atemorizaron, se acobardaron. Pero eso no fue suficiente, porque este pueblo no tenía una relación. Y por eso Dios le había hablado a Samuel para levantarlo como profeta, para ordenar al pueblo de Israel, conforme al plan y el propósito divino de Dios, no como cada quien quiera vivir. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que con el arca del pacto también fueron derrotados. El estar aquí en una silla al venir a la iglesia no te garantiza que tengas la victoria, no te garantiza que tengas una vida eterna. Lo que te garantiza que tú llegues al plan y al propósito de Dios es que lo obedezcas y practiques
lo que Él te está enseñando a través de su palabra. Eso es lo que te va a garantizar para lo que Dios te prometió aquí en su palabra. Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué estás enfermo? O sea, ¿soy yo el mentiroso o Dios es el mentiroso? Y es donde nosotros debemos de examinarnos. Vemos que llegó el arca del pacto y fueron destruidos, fueron derrotados. No pudieron. Y era el pueblo de Israel. De igual manera, nosotros como iglesia, si nosotros no nos ordenamos en su verdad, ser humildes, ser mansos de corazón, entonces yo te pregunto, ¿qué tenemos de Dios? ¿Qué tenemos de nuestro Padre? Si Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Eres bueno con tu prójimo? ¿Con tus hijos? ¿Cómo eres? ¿Qué tienes de Dios en tu corazón? Tenemos que tomar decisiones, porque aquí se trata de decisiones, porque los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Y los violentos son aquellos que dicen, ok, estoy mal, pero de aquí en adelante me arrepiento y me vuelvo en pos de Jesús. Mejor es que te duela un ratito, a que toda la vida estés con una herida y con una llaga en tu persona, en tu cuerpo, que nunca pueda ser sanado, porque quieres seguir siendo tú, porque no le da la autoridad a Dios que sea quien haga lo que tenga que hacer en tu vida. Por eso no se puede hacer las cosas. Dice, ánimo filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni, Fines y los 2 hijos de Elí. Vemos que fueron derrotados. No te garantiza nada. Estar sentado aquí por 5, 10, 15, 20 años no te garantiza que tú vas a vencer. Lo que te garantiza que seas un hombre esforzado, que seas un hombre valiente, que el libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Entonces sí dice su palabra que nadie te podrá hacer frente y que todo lo que emprendas vas a ser prosperado. No hay otra razón, no hay otra manera. Cuando tengas una relación, no una religión. No pudieron los israelitas. Tembló la tierra, pero nada pasó. Y como pueblo de Dios, nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque me enseña su palabra. $30,000 soldados perecieron. Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, murieron. Y cuando le dieron la noticia a Elí de que habían muerto, ¿saben qué pasó? Se fue para atrás y también quedó ahí. Dios no vino a dar muerte. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Aquí perecieron porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted debe de entender como iglesia.
Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Y esto es lo que Dios nos enseña. Humíllense, pues, bajo la sombra poderosa mano de Dios. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Queremos exaltarnos nosotros mismos? ¿Queremos nosotros ser los que yo todo lo puedo? Que no. Lo primero que tienes que hacer es humillarte delante del trono de la gracia, postrarte para que Él a su debido tiempo, en el crecimiento que tú vas adquiriendo a través de su palabra, Él te vaya levantando y te vaya poniendo donde Él quiera tenerte. No donde tú quieras estar. Pero lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Y el humillarnos es de reconocer que nosotros no estamos haciendo las cosas correctas. Porque el que no se humilla es el que se cree y se piensa que dice que todo está haciéndolo bien. Y aquí todos somos imperfectos. Dice su palabra que Dios andó buscando un justo y no lo encontró, porque nada más justo es Dios. Y nosotros para llegar a la justicia tenemos que someternos a través de su palabra. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Estaba temeroso, estaba ansioso. Por eso, ¿saben qué? Traigan el arca rápido, porque solo así los vamos a vencer. Pero porque ellos querían pelear por su propia cuenta. Y aquí dice, deposita tu ansiedad. ¿En quién? En las manos del hacedor de milagros. ¿Quién va a cuidar de ti? Jesús. ¿Quieres hacerlo solo? Vas a perecer. Con Él todo lo vamos a poder. Con esfuerzo, con disciplinarnos, con ordenarnos, con ser buenos administradores. Vamos a llegar a esa dimensión y vamos a llegar a ese nivel de gloria en gloria y de victoria en victoria. No, pues si estamos aquí en la iglesia fracasando y fracasando, pues a mí no me enseña su palabra que no es así. Que el que la toma es para vivir, no para sobrevivir. Y hay mucha iglesia que está sobreviviendo porque no ha entendido la palabra de nuestro Señor. Escasez por todos lados. Necesidades físicas, necesidades alimenticias, pero no es Dios, es porque su vida no han sido renovadas y transformadas en el conocimiento de su palabra, porque la buena de voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando usted va en esa dimensión, usted no va a batallar, usted no va a sufrir. Pero donde usted lo quiera hacer por su propia fuerza, por su voluntad, es donde sí va a encontrarse los tropiezos de su persona, de su familia, de su descendencia, de su negocio, de su trabajo, de lo que haya. Él va a cuidar de nosotros, Él cuida de ustedes, dice. Cuando yo deposite mi carga, yo no la voy a traer cargando, Señor, ten tu carga. ¿Por qué? Porque si venir a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Si yo tengo una carga, si yo tengo un compromiso, pues yo se lo deposito en sus manos.
¿Y Él qué va a hacer? Él va a cuidar de mí, Él va a cuidar de ti, va a cuidar de... ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que Él cuide de nosotros? Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el demonio? Como león rugiente. Él no descansa. Él no tiene días de fiesta. Él todos los días trabaja de noche y de día. Y anda buscando a las almas hambrientas que no se alimentan de la palabra. Y por eso a esas son las que devora. Y por eso esas almas son las que están, esas personas son las que están enfermas. Y las que faltan tienen necesidad de una, de otra y de otra cosa. Pero no es porque Dios quiera que estén así, porque el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y le está robando las bendiciones que Dios tiene preparadas, le está robando la vida que Dios le dio. Y a final de cuentas lo está mandando al hoyo. Porque no han entendido. Tenemos que practicar el dominio de este cuerpo. No dice que no, practicarlo para perfeccionarlo. Si yo cada una de las palabras que tengamos que aprender, las vamos practicando, vamos perfeccionando este cuerpo para dominarlo, para que seamos imitadores como Jesús, que seamos hacedores, no nomás de oídas, no, de hechos, de testimonio. Dice, luego sigue diciendo, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Cómo es como vamos a soportarlo? ¿Cómo es como lo vamos a resistir? Manteniéndonos firmes en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No quiera resistir a la tentación del demonio cuando usted no tiene una relación, porque lo que sucede es que usted va a tropezar y va a caer. Que vamos a sufrir, pero vamos a tener dominio propio para gobernar este cuerpo imperfecto. Que si antes le daba alcohol, le daba droga, le daba lujuria, le daba fornicación, ahora lo someto. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa vieja naturaleza desaparece y nace la naturaleza de Jesús en cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo de Jesús. Vamos a padecer, vamos a sufrir. Eso fue lo que dijo Jesús. Y eso es lo que está hablando aquí Pedro. Las tribus que fueron dispersadas también están padeciendo los mismos sufrimientos. Pero ¿saben de qué? Que a final de cuentas viene lo glorioso y lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, dice. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloriosa eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién va a hacer lo que va a hacer en tu vida? No eres tú, es Jesús. No llamaste tú a Jesús, Él te llamó a ti. No para que sigas coqueteándole al pecado ni jugando con el pecado. Para que seas santo. Para que vivas en santidad, porque sin santidad nadie verá su rostro. Y todos hablan, Dios es amor, sí, Dios es amor, sí, pero Dios es un Dios celoso. ¿Y sabes qué?
Dice su palabra, mejor te hubiera sido bueno no verme conocido, porque ya me conoces, mía es la venganza y mía es la batalla. Nada más te dicen una cosa y no te dicen la otra. O sea, tú haces lo que tú haces y sí, Dios es amor. No, 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 no. No es así. Vamos a sufrir mientras estemos en este mundo, pero los que perseveremos hasta el final, seremos salvos. Hasta el final. No una temporada. Y para perseverar hasta el final, tenemos que estar cimentados y arraigados en la roca que es Jesús, que es su palabra, que es su justicia, que es su verdad. ¿Quiere vencer? ¿Quiere ser más que vencedor? Practique lo que nuestro Padre nos enseña a través de su palabra, no de lo que un hombre le diga. Nos hará fuertes, firmes y estables. Nadie nos va a mover. Por eso fue lo que le dijo a José, esfuérzate, sé fuerte y valiente. Porque tenía que tomar fuerza, no de su cuerpo, no, fuerza del Espíritu Santo que descendió y que él tenía en su persona para poder tomar la tierra que Dios ya le había entregado. Ya se las había entregado, pero Josué fue y peleó la buena batalla. Por eso Dios a mucha iglesia le ha dado ya las promesas, le ha dado ya la bendición, pero está esperando la que le llegue del cielo. ¿Y saben qué? Así no es. Si Dios te da una promesa, si Dios te da una palabra, tómala y pelea la buena batalla. Si Josué no hubiera cruzado el río Jordán, aunque Dios ya le hubiera dado Dios ya les había dado la tierra prometida, no la hubieran poseído. Mas sin embargo él obedeció lo que el Padre de la Gloria le dijo. Esfuérzate y sé no nada más valiente, sé muy valiente. Y vemos que nadie le pudo hacer frente. Así como nadie le pudo hacer frente a José, a nosotros tampoco. Cuando nos rijamos a través de su palabra. Porque cuando estemos bien cimentados, Él es el que nos va a restaurar. Por eso hay mucha iglesia que no ha sido restaurada, que no ha sido sanada, que no ha sido bendecida. Y está viviendo como el mundo por misericordia. Porque su bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando es la bendición del papi para su hijo, esa es la que te enriquece. Esa es la que te va prosperando y que te va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando tú estás viviendo por misericordia, nada tienes que ver con la bendición de Dios. Porque la misericordia es para el mundo. Ellos están por misericordia. Y nosotros debemos de vivir por su misericordia. Nosotros debemos de vivir por su bendición. Y eso es lo que cambia el contorno de lo que están viviendo en el mundo y lo que estamos dentro de su cuerpo, que somos nosotros su iglesia. ¿Por qué hay mucha iglesia enferma? Porque no ha entendido. Dice en Isaías 53, que por sus llagas nosotros fuimos curados.
No vamos a hacer, no. Fuimos hace 2017 años en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué está la iglesia enferma? Muchos porque no lo conocían, por la ignorancia. Muchos porque están de todos aquí, lo conocen y no tomen la promesa que Dios establece en su palabra para empezar a decretarla y para que cosas naturales y sobrenaturales empiecen a acontecer en la vida, en su familia, en su descendencia, en su trabajo. Y se conforman así como están. Y lo más trágico que pasa en la iglesia, que se haga su voluntad. Y le preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Pues que se haga, sí, ¿cuál es? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No es mala, no es enferma, no es muerte. Vamos a Zacarías 4:6. ¿Ya lo tienen? Zacarías 4, versículo 6. Y dice así: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. ¿Quién le había hablado a Zorobabel? El Espíritu del Señor. ¿Y qué le dijo el Espíritu del Señor? Que no era por su fuerza, que no era por su fortaleza, no es con espada ni es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quieres ser más que vencedor? No constrites al Espíritu Santo. Porque Él es un caballero. Y cada que lo estás contristando, Él se sale. Él no se va a quedar en un templo sucio. Él va a estar en un templo humilde, lleno del fuego de su espíritu, de la obediencia. ¿Quieres ser más que vencedor? Es a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor, que no es porque yo todo lo puedo, no, es por su Espíritu que mora en mí. Y por eso yo puedo declarar y decretar con esa seguridad y con esa certeza las cosas que no son como si fuesen, porque ya todas han sido hechas en Cristo Jesús. Ella tiene todo preparado hasta el final. Él no está preparando. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña, ante Zorobabel? Solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Esa montaña que era en ese pueblo, que era esa gente, para Zorobabel no era nada. Solamente era una llanura. No era una montaña, no era no, era una llanura. Pero no era por las fuerzas de Zorobabel, era porque el Espíritu Santo estaba sobre de él. Y con el Espíritu Santo en nuestras vidas, todo se nos va a facilitar más que quererlo hacer en nuestras propias fuerzas, que quererlo hacer en nuestra propia fortaleza. Y las cosas más indispensables
están fuera de nuestro alcance. Solamente es a través de su divinidad, a través de su Espíritu. Porque nosotros no podemos obligar a nadie, pero su Espíritu Santo sí puede convencer a todo ser. Puede hacer lo que Él quiera hacer. Cuando nosotros estemos orando y intercediendo a favor de cada uno de los nuestros. Él es el que nos va a dar la fuerza para nosotros ser victoriosos, no para ser fracasados, no para estar derrotados, no. Para mostrarle que en Dios hay poder y que nosotros al que adoramos es al Dios vivo, al que se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre para interceder por cada uno del pueblo de Jesús. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. No somos nosotros, es Dios en nosotros. ¿Quieres ir de tropiezo en tropiezo? ¿O quieres ir de gloria en gloria, de victoria en victoria? Así que no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Jehová. No es con espada, no es con ejércitos, es mi Espíritu Santo, ha dicho nuestro Señor. Y con el Espíritu Santo, que es su palabra, vamos a vencer toda artimaña demoníaca del maligno. Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser vencedor? Llénese del Espíritu Santo y de su palabra para empezar a pelear la buena batalla de la fe. Y que pueda resistir al enemigo. Resistir al enemigo y él huirá. Si no lo resiste, ¿sabe qué? Lo va a hacer trizas. Si usted no tiene una relación con la palabra, una relación a través de la oración, a través de ofrendarle, ofrecerle sacrificios, ayunos, mejor ni se meta en estas cosas. Porque va a salir huyendo como los hijos del sacerdote tal Escevas, que dice su palabra, salieron encuerados y desnudos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículos 6 y 7. Y esta es la carta que Pablo le está mandando a su hijo Timoteo. Y lo que les enseña y nos enseña es lo que tenemos que hacer. Porque lo que le está hablando a él es hoy en día también para nosotros. No fue para aquellos tiempos, no, para hoy mismo. Porque su palabra es hoy, es ayer y por los siglos de los siglos. Aquellos predicadores que dicen que la palabra fue para los tiempos antiguos es porque ellos son herejes. Él es el mismo hoy, el mismo ayer, el mismo por los siglos de los siglos. Y si esta carta que escribió Pablo para Timoteo, esa es para nuestros días. Y para el día de mañana nuestra descendencia. Y así sucesivamente hasta que venga el tiempo final. Y lo que nos dice así, dice: por eso te recomiendo que avive la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo lo vas a avivar? La llama del fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibiste? Aquí Pablo nos enseña que oró por Timoteo y recibió el Espíritu Santo. Y a él ya le correspondía, a Timoteo, avivar el fuego del Espíritu Santo.
Y eso es lo que te habla a ti, a mí y a todos los que estamos en la iglesia. Aviva el fuego del Espíritu Santo. No de una religión. Porque nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación, porque la relación trae transformación. Yo ni quiero saber qué es la religión, no, ni me interesa. Para todos los que hablan tonterías, no. A mí lo que me agrada es su palabra, y su palabra no es una religión, es una relación en la cual Él me está hablando y yo estoy obedeciendo. Esto no me suena a mí a una religión. Para mí esto es una relación que tengo con mi papi, y que si yo lo obedezco tal y como Él me lo está enseñando, Él me va a bendecir, Él me va a cuidar, y Él va a hacer lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. No nos dio un espíritu de timidez, no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tú tienes poder, si tú tienes a Jesús en tu vida, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú tienes el poder para gobernar este cuerpo imperfecto. Y para todo lo imperfecto que fue en tu pasado, hoy se vaya perfeccionando a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que mora en tu persona. Cuando tú lo estés obedeciendo, cada una de las porciones que Él te está enseñando, a través de la relación que tienes con tu papi. Entonces, ¿de qué manera vamos a encender la llama del Espíritu Santo? A través de nuestra oración. Por eso nuestro Señor nos enseña que nos metamos al cuarto, en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos los va a recompensar en público, delante de la gente. Oye, ¿cómo? Pues es Dios, no soy yo, es Dios en mí, que a Él le ha placido darte lo que tú tienes. Pero ya te lo van a ver todos los del mundo. Pues, ¿cómo le está haciendo este? No es con espada ni con ejércitos. Es el Espíritu Santo del Nazareno que está obrando para todos aquellos que obedecen su palabra. Porque Dios nos formó y nos dio vida, no para estar sobreviviendo, para vivir, para disfrutar. No para andar en libertinaje, no. ¿Usted que formó las playas para qué? Para ir a disfrutar sanamente, con una mente ordenada. No para ir y empezar a ver y desear hasta las palmeras. Para ir y disfrutar las grandezas y las maravillas que Él estableció. Pero si no tenemos el oro y la plata, es porque no conocemos a nuestro papi. Porque de Él es todo. Entonces vemos que sí se puede gobernar este cuerpo. Se puede gobernar este cuerpo, porque así nos lo enseña su palabra. Y te está diciendo, no nos dio un espíritu de cobarde. No. Porque si te diga, ¿sabes qué? Te dio un espíritu de cobarde, vas a salir huyendo. No, Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y vayamos pasando a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. ¿Ya lo tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5,
versículo 19. ¿Ya lo tienen? Y dice así: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Este libro está escrito a través de la profecía de los siervos de Jesús y a través de los apóstoles que Dios utilizó. Dice que no despreciemos. No apagues el espíritu, no desprecie las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. ¿Quién es bueno? Jesús es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y por qué hace lo mal? Cuando tú estás haciendo lo malo, tú estás apagando al Espíritu, tú estás constrictando al Espíritu Santo. Y Él se siente, Él es un caballero. ¿Por qué? Porque practica lo malo. Y es donde debemos de examinarnos. ¿Qué carácter como personas tenemos nosotros? ¿Tenemos el carácter de Jesús? ¿O tenemos el carácter que tiene el mundo, que nada tiene que ver con Dios? Que aunque están aquí metidos en un lugar, siguen alcoholizándose, siguen drogándose, siguen deseando, siguen adulterando. ¿Qué tienes de Jesús? ¿Ese amor ágape? ¿Tienes compasión por tu prójimo? Dice, eviten, no dice que tomes una, eviten toda clase de mal. Si somos sus hijos, nosotros tenemos que tener esta palabra en nuestra vida. Evitar toda, no una sí y una no, toda clase de mal. No que me entiendo, pues una mentirita piadosa, que aún no pasa nada. Y que llegó el abonero a cobrarte, dile que no estoy. Otra más. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el acusador? Y ya la iglesia ya lo toma como nada. Como que no está pasando nada. Lo dice el 23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a guardar tu alma, tu espíritu y tu carne, que es tu cuerpo? Entonces, ¿por qué estás enfermo? Que va a santificar nuestro cuerpo primeramente. ¿Por qué santificarlo? Porque sin santidad nadie va a ver su rostro. Y primeramente dice que nos va, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Y conserve todo su ser. Cuando tu cuerpo esté santificado, Él va a guardar todo tu ser. Que está ahí tu alma, está tu espíritu y está tu cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él te lo va a guardar sano, con fuerzas, con vigor, no enfermo. Se enferma tu alma cuando tú estás constrictando al Espíritu Santo y en vez de evitar para no hacer el mal, estás ahí practicando la maldad.
Y la misma maldad es la que enferma tu alma y posteriormente lo refleja tu cuerpo. Que ya tienes cáncer, que ya tienes diabetes, que ya tienes hipertensión. O sea, tienes 1 y 1000, pero de Jesús no tienes nada. Yo tengo que aprender de lo que Él nos enseña, que Él va a guardar mi cuerpo irreprensiblemente hasta su venida. El que lo llama es fiel y así lo hará. Esa es la certeza que tenemos. Él es fiel y siempre fiel. Entonces, ¿de qué tenemos que atemorizarnos? Si lo que el enemigo quiso hacer en mi pasado no lo pudo hacer, ahora menos, estando agarrado de las manos de Jesús. Porque Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Él es el que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero es el que habita al abrigo del Altísimo, no el que está fuera del plan y del propósito de Jesús. Así lo hará, Él es fiel. No dice que ya lo hizo. Así lo hará. Porque todo lo va a hacer en su tiempo, no en el mío, no en el tuyo, no, en su tiempo. Cuando nosotros no apaguemos el fuego del Espíritu Santo, cuando nosotros no constrictemos al Espíritu Santo, porque a veces hay cosas que no debemos de hacer y nosotros las hacemos. Y tú estás despreciando las profecías que están escritas en este libro de la ley. Y dice su palabra que el libro de la ley no se aparte ni de noche ni de día. ¿Quieres ser más que vencedor? Que nunca se aparte de tu palabra, de tu persona. ¿Quieres ser más que vencedor? Aquí está. Tómalo, es tuyo para ti. Es una herencia que Él ya te regaló, que Él ya me regaló, que ya nos regaló. Depende de ti. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque si no lo tomas, el enemigo te lo va a robar. Así tan sencillo. Y si te lo roba, de igual manera te va a ir robando la vida, que no es de Él. Porque Él toma lo que no es de Él. El enemigo toma todo lo que no es de Él. Porque el enemigo no te dio la vida, Dios te dio la vida. Pero tu ignorancia y querer seguir siendo el tu yo, te llevan a que Él tome el control de tu persona y que te lleve a donde Él quiera tenerte. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, todo. Gracias te damos, Padre, por esta tarde que nos permitiste estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, penetre en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que tu plan y tu propósito, Señor, se vaya complementando en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre. Ve delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante, abriendo puertas de bendición, Señor. Porque cuando tú abres puertas, Señor, no hay nadie quien cierra, Señor. Y declaramos que las bendiciones llegan del norte, del sur, del este, del oeste, de diestra y de siniestra, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Jesús. Muchas gracias, Padre.